una lengua distinta. Pero ¿por qué separas esta parte? ¿Por qué un fenómeno? ¿Por qué empieza a encontrar un conflicto psicológico y Mira, luego cultural? La sociedad es diferente, cómo se organiza y cómo funciona. Algo que me llamó mucho la atención la primera ocasión es cómo la gente camina. Yo observaba mucho en este proceso. Caminaba por las avenidas y los únicos, tú me dirás, ayúdame a analizar esta situación, los únicos que caminábamos en sentido contrario a lo que la gente camina normalmente en esas avenidas éramos los hispanos. Los originarios de la ciudad caminaban siempre en el mismo sentido. Y cuando tú caminabas, te topabas con la gente. Entonces este caos citadino se daba muy frecuente y yo decía, bueno, somos los migrantes, ¿por qué? No entendíamos que dentro de la organización de esta sociedad incluye también que tiene que haber un orden para caminar. Cosa que aquí en nuestro país... La utilización del sonido, el ruido, ya la contaminación ambiental, decibeles. Los decibeles, la música muy fuerte. Tú vas caminando y pues los hispanos somos apasionados, los mexicanos hablamos fuerte y algunos muy broncos, ¿sabes? Sí. Bueno, los amigos francófonos, alguna ocasión me decían, oye, ¿y por qué gritan? Estoy frente a ti, ¿por qué tienes que gritarme? Aquí estoy al lado tuyo, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque viene toda una cuestión cultural con la lengua romance, que el francés se habla mucho más melódico, okay. Y en el caso del inglés, bueno, pues es una lengua muy práctica, pero también tiene normas que se deben de respetar. Entonces, todo este proceso se va dando al transcurso de muchos años, pero hay ocasiones, la mayor parte de los migrantes, que lo viven de una forma cotidiana sin percatarse cómo se está modificando su conducta. Correcto. Somos pocos los que quizá porque trabajamos con los temas y entré en contacto con las comunidades directamente, que nos vamos observando. Bueno, quizá también porque en la universidad tomé cursos de lo que eran los cursos de inmersión, que se le llaman, donde pues incluyen clases de historia, un poco de sociología, de historia del país, como para que pues te puedas integrar más pronto, que eso es tristemente lo que muchos migrantes que están en otros países o en Estados Unidos, en el caso de los mexicanos, de estos 35 millones de mexicanos que existen, que viven en territorio americano, quiero decir estadounidense, pues 12 de ellos están de forma indocumentada. Correcto. Actualmente. Y estas cifras vienen de las estadísticas del Gobierno de Estadísticas Americanas, que es un país de estadística. Oye, Agustín, pero para que tú pudieras vivir todo esto, algún día decides salir de Comitán, que es tu terruño, ¿no? Sí, fíjate. O sea, decides y bueno, ahora me voy, y ¿por qué me voy? Viene la pregunta, ¿no? Siempre tuve este deseo, el llamado interno de buscar y explorar otras opciones y otras posibilidades. Yo salgo de Comitán, me vengo a la capital a estudiar. La primera ocasión fue inglés, después, bueno, la universidad, etcétera, etcétera. Y ya comenzó una migración, la migración interna, que nosotros hoy día le consideramos. Posterior a eso, yo me traslado a la Ciudad de México, ya por asuntos ya profesionales, a trabajar con algunas dependencias de gobierno, que fue una experiencia muy, muy grata, que llenaron mi vida profesional muy importante. ¿Estuviste en la Reforma Agraria? Estuve en la Secretaría de la Reforma Agraria y fue una gran experiencia recorrer parte del país y volver a Chiapas, a mi estado natal, con un equipo de especialistas para auditar, fíjate, los fideicomisos que se crearon a partir posterior al conflicto armado de Chiapas para pagar las tierras que fueron invadidas. Entonces fueron experiencias muy, muy importantes, muy marcadas en mi vida. Y te dio la oportunidad de contactar a núcleos ejidales, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Es en donde se presenta más esto del deseo de salir de la pobreza en la que se encuentran y trasladarse a nuevas latitudes, ¿no? Así es, siempre el vínculo directo con la sociedad rural, con la sociedad indígena, con nuestros representantes, porque son ellos que tienen una versión distinta a lo que muchas veces un funcionario puede ver. En un programa tú ves plasmado en documentos, en informes, de diferente forma una realidad. Cuando tú la vives en persona, te vas sensibilizando. Súmale a esto que llego, bueno, trabajé en 3 grandes dependencias federales en la Ciudad de México, entre ellos la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde me tocó también estar en los países del centro de Europa como analista y en su momento también dar seguimiento a todo lo que fue el conflicto armado en Chiapas.
y terminé en Presidencia de la República, en Comunicación Social de Presidencia. ¿En qué administración está? Con el presidente Fox. Ok. Todo esto se va sumando y va siendo de Agustín, pues, de cierta forma, un hombre sensible a una causa y al deseo interno de querer buscar y explorar muchas alternativas más. Sigo mi trayectoria y posterior a esto yo decido, bueno, que quería continuar con mi carrera diplomática porque yo estudié Relaciones Internacionales. Dije, bueno, es el momento, porque no me permitía a un ritmo de trabajo muy, muy, muy intenso que se vive y al ritmo de vida en la Ciudad de México, pues me voy a estudiar idiomas, que es parte importante y fundamental en la formación de un diplomático. Me voy a Canadá y es ahí como comienza esta historia de cambiar una realidad de comodidad en tu país, en un trabajo que te permite pues tener cierta solvencia y al mismo tiempo pues perderte un poquito de cierta realidad. Cuando tú llegas a un país que independientemente que te des a entender un poco con el idioma, te das cuenta que te sientes como un niño. No sabes dónde tienes la caja distribuidora para comprarte un ticket para el metro, ¿sí? No utilizas la otra lengua, entonces es todo un proceso, créeme, emocional muy, muy, muy fuerte. ¿Hay una pérdida de cultura? Fíjate que sí, yo he sido alguien que se ha interesado mucho por las estadísticas y estudios serios. Hay estudios muy, muy importantes e interesantes que algún día quizá valdría la pena a que los analicemos, de cómo de las culturas hispanas, te hablo específicamente en Canadá y ahora te diré en Estados Unidos, una de el grupo de hispanos, los países latinoamericanos, los mexicanos somos en la lista los primeros lugares en pérdida de identidad. Quiere decir, como somos muy, muy bonachones, por decirlo de alguna forma, nos adaptamos rápidamente a las circunstancias, muy trabajadores, porque eso sí, mi respeto, porque somos una fuerza laboral muy importante en cualquier país. ¿Mal pagada? En su mayoría te diré que tiene que ser, en teoría, conforme a las normas del trabajo del país de origen, tienen que ser respetadas el salario mínimo, cuando menos. Pero tú sabes, hay una economía subterránea que también se mueve y cuando estás en un punto de vulnerabilidad, que no hablas el idioma y que pues quizá no tengas documentos, claro, que eso es lo que dista de la realidad entre Canadá. La migración de Canadá es diferente a la migración que pasa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Canadá los números y las estadísticas no marcan necesariamente un problema severo en cuanto a indocumentados, porque hasta 1999 en Canadá tú podías llegar sin necesidad de una visa. Sí, ahorita más rigidez. Hay más rigidez precisamente porque pues comenzó a haber un abuso dentro del sistema que era demasiado benévolo para muchos ingresar al país. Era muy, muy sencillo y al tener documentos también. Pero ocurrió que en el 99 llegamos a estar en primer lugar en solicitudes de refugio. Llegamos a tener más demandas de refugio de parte de los mexicanos que inclusive de países como Irak, comparados con Irak. ¿Pero tú entras con papeles a Estados Unidos? Bueno, yo soy ciudadano canadiense también, actualmente. Sí, yo siempre tuve visa, entré y por eso decía... ¿Por qué te llama la atención esto de la migración? Porque en pláticas que hemos tenido, en alguna ocasión coincidimos en un punto anterior, sí, pues el tema que tú hoy en el que te desarrollas, te desenvuelves, en el que has investigado, pues es el de la migración, ¿no? ¿Qué te decide? ¿Por qué no involucrarte, no sé, en comercio internacional o la carrera diplomática? ¿Por qué la migración? Porque es parte de mi realidad, de mi vida. El hablar de la migración es tan espontánea y natural para mí, porque yo la viví. Correcto. Y yo la experimenté. Yo sufrí los inviernos y también sufrí en alguna ocasión, la primera ocasión que yo cruzo a Estados Unidos, que un agente aduanal, cuando ve mi pasaporte mexicano, con una visa estampada, me pregunta, ¿y cuándo fue la última vez que estuviste en prisión? Me pregunta esto en inglés. Entonces yo le respondo, y pues yo nunca he estado en prisión. Fue como una pregunta agresiva, claro, que denota una actitud de, ¿eres mexicano? Seguramente vienes con problemas a mi país. Eso sin contar en otras ocasiones que entré a estados como en Phoenix, Arizona, que es el estado americano donde las iniciativas, las leyes antimigratorias son las más extremas, muy, muy, muy severas y discriminatorias en cierta forma. Te tratan y sientes como que, a ver en qué momento voy a cometer un error.
te están viendo, te están observando como si tú fueses un delincuente. Claro. Te revisan la maleta bajo ningún pretexto. Porque si tú, mira, específicamente, si yo cruzo con un pasaporte mexicano, es casi seguro que me van a mandar a revisar la maleta. Si cruzo con mi pasaporte canadiense, you are so very welcome, tú puedes pasar. Sí. ¿No? Esa es la triste realidad, porque tienes que jugar con esta doble bueno, tú que estrategia. Lujo, sí, ¿no? sí, pero yo pienso justo, porque yo me pongo siempre en los zapatos de mis paisanos, de mi gente. Cuando tú vas caminando y dices, bueno, traigo un blindaje porque traigo el pasaporte canadiense también, pero tú ves a veces cómo los tratan y dices, uy, me ha tocado ver persecuciones, he trabajado, fui representante en 2 ocasiones elegí a Canadá del Instituto de Mexicanos en el Exterior, que esto es por elecciones. Y ahí tú recibías a mexicanos. Sí, y los acompañaba, se les daban asesorías, protección, y brindaba algunas cuestiones que ya la parte consular de protección no pueden intervenir, porque ya no pueden ir más allá de lo que la ley del país receptor les permite. Pues tienes que tú entras, inclusive te llama el cónsul general o el mismo embajador, oiga, por favor, ayúdenos, tenemos un caso muy complicado, pero nosotros no podemos decir o hacer esto, ¿no? Entonces, pues tú tienes que entrar al quite, como diríamos en otro tipo de expresión. Entonces, toda esta realidad va a permitir, responde a tu pregunta de por qué de una forma natural se va dando esto, y voy buscando estas alternativas que para mí es mucho más fácil, porque es parte de una identidad que yo conozco, de las culturas, y mucho más sencillo ingresar a esta área que especializarme en otras nuevas, en un país donde, para empezar, hay mucha protección por la diferencia de lenguas. Si tú tienes un acento muy marcado, en la comunidad francófona, pues siempre te dicen, creo que no maneja muy bien el idioma, y eso es un motivo para que, pues, laboralmente no aspires a un puesto, ¿sí? Es como una barrera de protección laboral. O sea, la lengua, culturalmente, puede ser un freno para el crecimiento laboral. Definitivamente. Y tú lo puedes ver en Estados Unidos, cuando nuestros connacionales no hablan el idioma, siempre están siendo víctimas de abusos y de atropellos en sus derechos, porque tienen que vivir en la clandestinidad, tienen que buscar la forma de ocupar los documentos, su identidad, inclusive la famosa tarjeta verde, el green card, que le llaman, de otras personas, para poder acceder a servicios médicos. Tú sabes, todo esto, afortunadamente ya con el presidente Obama ya esta situación ha ido, pues, modificándose y dando ciertos matices de avance. Sí, totalmente. Digo, porque no olvidemos que la época en la que el presidente Barack Obama genera esta polémica, le podemos llamar, con respecto a dar más concesiones para los migrantes, pues eran en los procesos de elecciones, ¿no? Claro, él le interesaba mucho, además que maneja un discurso impresionantemente de ensueño para el migrante. Pues todos voltean a él y lo ven como la oportunidad para seguir en los Estados Unidos. Aunque es definitivo que la reelección del presidente en Estados Unidos, Obama, fue gracias al voto hispano. Eso está confirmado. Y es precisamente lo que lo obliga a cumplir la promesa de campaña cuando buscaba la reelección de esta reforma integral que se busca, y que, bueno, apenas ayer el Senado informó ya que como alternativa, posibilidad, ya no se va a dar este año, ya no se dio, se va a tener que discutir en partes. Esta reforma no va a ser integral, se va a tener que hacer por partes y en bloques para llegar a lo que sería una reforma más sustanciosa, pero es un juego entre los dos partidos, entre los demócratas y republicanos, totalmente banal. Hay absurdos en los comentarios, cuando en realidad, si vamos a ver todas las buenas aportaciones que te pueden dejar, ya se ha demostrado en números inclusive, que imagínate tú, si de los 12 millones que calculamos que 5 millones puedan aspirar ante una reforma migratoria tentativa en los Estados Unidos, de mexicanos, quiero hablar, específicamente de los mexicanos, para no ahorita es el mexicano, aportaría billones de dólares a la economía americana, tan solo en el precio que tienen que pagar por multas y por el precio de aspirar a una residencia o ciudadanía. Hay un ingreso muy importante per cápita para el pueblo americano, pero si lo detienen es precisamente por el punto que tú decías. Se va a discutir en el momento más exacto y conveniente para todos. ¿No? Ahora, sí. Yo te quiero comentar algo, fíjate.
acabas de tocar 2 puntos para mí cruciales, ¿no? Por principio, yo soy muy, al igual que tú, muy enfocado a hacer análisis de temas basado en estadística, estudios serios. Sin embargo, cuando platicas con otra persona, la percepción cuenta más que un número. O sea, ¿cómo creo yo que está generándose la migración? Y lo que me contó mi compadre, lo que me contó mi vecino, aquel que fue de paseo a Orlando y regresa y me da un punto de vista, eso lo tomo como mi teoría. Así es. Y con eso camino. Oye, pero las estadísticas te marcan otra cosa. Tuve la oportunidad de leer un libro de Mauricio Farah Guevara, de Cuando la vida está en otra parte, se llama, habla del efecto de la migración. Y en un documental que es un reportero de Televisa, da una perspectiva de veras dramática, crucial, de desgarrarse las vestiduras por este fenómeno. Y parafraseando dice, el efecto de la migración se puede ver desde las divisas que se generan hacia los estados de la República Mexicana. Sin embargo, el gobierno mexicano no hace nada, absolutamente nada, por generar, porque quizá, dice ahí, sea un mal necesario. ¿Qué opinas de ello, Agustín? Mira, es cierto, es cierto. No hay que ser tan dramáticos en el tema. Sí es muy, muy sensible, es muy peligroso cruzar fronteras donde no hay cierta seguridad para los migrantes, los que están atravesando, porque inclusive la patrulla fronteriza tiene autorización ya para disparar. Eso lo hemos visto, y hay muchos que mueren en el intento. Y no solo de balas de goma, ¿no? No, porque muertos sí hay, sí los hay. Pero dentro de todo este asunto de la migración, pues sí vienen, junto con ella, pues llegan enfermedades sociales muy fuertes. Pero todos son vinculados a nuestra sociedad, tienen un impacto en la economía directa, tienen un impacto en nuestra cultura, en nuestra identidad, que es parte de la cultura, y tiene un impacto importantísimo también en la familia, en la cuestión sociológica. La familia, cómo se relaciona, hogares que son disfuncionales porque ya son monoparentales, ya hay violencia doméstica, tenemos casos de delincuencia organizada en las fronteras, como ya llegaremos a la frontera, nuestra frontera porosa, claro, de cómo se ha descuidado durante muchos años y se convierte en un tema pues de seguridad nacional. Pero si tú vas y observas todo esto, efectivamente, todos dicen que hablamos según cómo nos va en la fiesta, ¿no? Sí, cómo nos atendieron. Exactamente. Ahora, es cierto, yo he tenido contacto con personas que han sufrido atrocidades, familias completas o hijos que han desaparecido y, bueno, que han tenido que ser repatriados únicamente los restos, que ya fallecieron, etcétera. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Hay veces en el que nunca aparecen. Y bueno, sí, efectivamente, es una realidad que a veces es más sencillo, más fácil, más práctico, voltear los ojos y decir, no está pasando nada. En algunas ocasiones se les han llamado por algunos especialistas y analistas del tema como los invisibles, porque nadie los quiere ver, no quieren entender o aceptar que allí están, y que mientras no se atienda este aspecto y no se den las facilidades para que tanto económica como socialmente y culturalmente, educativamente puedan tener mejores condiciones, pues van a seguir yéndose. Claro. No puedes comparar 60 pesos de un salario mínimo en México contra pues $9 que están ganando por hora mínimo, como salario mínimo por hora. Entonces sí le calculas y dice la gente, pues sí nos vamos a ir. Porque hay una complicidad enorme, ¿eh? Digo, yo vi una película de la vida precoz de Sabina Rivas, sí, donde de verdad, o sea, deja al descubierto desde la visión cinematográfica toda la serie de complicidades de esa red interna que dentro de las propias autoridades mexicanas se genera para permitir la migración. Claro. Y esto pareciera ser que el gobierno no lo ve. Fíjate que el ingreso por remesas migrantes a México representa el segundo lugar de ingresos después del petróleo para México. ¿Qué tan importante es? Esto puede variar según las circunstancias económicas del país. Claro. Ahora, te quiero jalar un poquito, si me permites, para Chiapas, porque esto es importante para quienes nos están escuchando. Y sobre todo te pido, por favor, que ubiquemos. Nosotros tratamos de que esta información llegue a las universidades, para que los jóvenes que están estudiando Derecho, los que están estudiando ciencias políticas y demás,
pues bueno, tengan una visión de alguien que como tú ha tenido oportunidad de conocer lo que representa la migración para el país. Claro, y comenzar un cambio de conciencia y de actitud también ante esta realidad. ¿Por qué? Chiapas recibe 567 millones anuales de dólares que entran a la economía familiar directa. Los cálculos en nuestras estadísticas de este lado, ya de nuestra frontera, no son tan exactos. Si haces estos comparativos entre la cifra que te da el INEGI, nuestras instituciones como en Chiapas, pues la Secretaría de la Frontera Sur, el Instituto Nacional de Migración, Grupo Beta, etcétera, etcétera, no hay una uniformidad, una congruencia en las estadísticas. Algunos hablan en el INEGI muestra que son 39,000 chapanecos fuera. Pero si tú haces el cálculo, tendrían que ser millonarios en Estados Unidos para mandarte la cantidad de dólares que recibimos. Eso son más. Y que el Banco de México ha publicado, claro, porque esto sí está controlado, el flujo de dinero, pues tú sabes, ¿no? Por esta cuestión de que puede haber un lavado de dinero, etcétera, etcétera, tiene que haber los flujos de capital. Entonces es muy sencillo, no tenemos que ser grandes estadistas para hacer un cálculo y dividir entre el número de remesas que llegan y calculando aproximadamente cuánto puede enviar por quincena un trabajador que está pues limpiando pisos, lavando platos, que son en la industria, por decir, o también en el campo, en la parte agrícola, 500, 600 dólares que puedan recibir estas familias. Entonces, el número se nos eleva enorme y calculamos hasta 400,000 fuera de... Ahora, muy impresionante. Es impresionante porque están, ojo, también los chiapanecos se encuentran en otros estados de la República, en comunidades organizadas muy representativas y más allá de nuestras fronteras. Entonces, es una cuestión, un tema apasionante para el investigador, pero al mismo tiempo un tema muy sensible donde las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Y lo que yo he venido diciendo, porque actualmente estoy representando una nueva fuerza, México Presente, y los invito a que nos busquen ahí en el Facebook México Presente Chiapas, para darles un poco más de información respecto a estos temas y decirle a los funcionarios, ser un tanto críticos, pero al mismo tiempo positivos, porque las instituciones mexicanas tienen que ser más vinculadas en los planes de acción, en los trabajos. Si hay buenos esfuerzos, no son tan efectivos precisamente porque lo que hace una dependencia, la otra no le sigue, o ni siquiera están enterados que existe un programa específico para los repatriados, imagínate. Yo recuerdo, mencionabas a la administración de Vicente Fox. Así es. Yo recuerdo que, si estoy mal me corriges, que fue en la administración de Vicente Fox cuando se genera la Comisión de la Frontera Norte. Ernesto Rufo estuvo ahí al frente de esa comisión, era un grupo que buscaba precisamente, dentro de otras cosas, analizar el fenómeno migratorio, dentro del tema migratorio. Así es. Pero ligaban esa comisión de la frontera norte, ligaban y volteaban a esa frontera porosa que le llamaste tú, que es Chiapas. Entonces, cuando empieza a haber una unión de estos dos grupos, nos damos cuenta que no hay sincronía entre las políticas públicas implementadas en Chiapas con respecto a lo que en la frontera norte se estaba viviendo. Es decir, yo no tengo el dato, decían en ese entonces, de lo que en Chiapas está pasando porque nosotros estamos desvinculados. O sea, pareciera ser que Chiapas es una parte separada del país con respecto al tema migratorio. Claro. Porque no solo son chiapanecos, sino que también es la puerta de entrada a todos los que vienen de Guatemala, Salvador y demás, ¿no? Entonces, esto hoy en día, Agustín, desde tu perspectiva, ¿tú crees que se ha podido ir coordinando? La intención existe. Pero de buenas intenciones está allanado el camino al infierno. Así es, y estoy de acuerdo contigo. Chiapas tiene 1,5 millones documentado de tránsitos en la frontera sur. El problema y la gran pregunta es, ¿cuántos cruzan sin control migratorio? Porque por uno que cruza y paga un permiso, pasan 3 o 4 en balsas, a un lado, porque he tenido la oportunidad de estar en Tecunumán, donde estás viendo el cruce, y bueno, es impresionante. Hay 11 puntos oficiales de cruce entre los dos países, y como tú bien lo dices, Chiapas tiene aproximadamente 50 nacionalidades de niños extranjeros o de padres extranjeros en el sistema educativo chiapaneco. 5,000 diferentes nacionalidades. ¿Te das cuenta? Eso nos va dando una radiografía y nos va acercando a lo que es
esta magnitud, si tuviéramos que hacer un mapa de lo que es la migración, nos va dando una realidad que dices, caray, pues, ¿cuándo creció? Fíjate que estaba leyendo algunos estudios que precisamente la Organización Internacional del Trabajo recientemente acaba de publicar, donde se está hablando precisamente que en Chiapas es una realidad reciente, un problema a partir del año 2000, que comienza a ser realmente significativa y acomodarse, pero salta del año 2000, fíjate, a una década prácticamente, un poquito más. Estamos ya en los primeros lugares de estados migrantes a nivel nacional. Esto es alarmante. Tiene muchos orígenes, digamos. Las condiciones meteorológicas, los fenómenos de los huracanes, estas cuestiones son la inseguridad, pero también cuando se hizo toda esta reforma institucional a partir de los tratados de libre comercio y se desaparecen los fideicomisos, comienza a haber un flujo mayor, porque pues no hay ingreso, porque no hay una equidad, de una realidad donde las familias requieren un poco más. Así que empiezan, y hoy día estamos en el lugar número 11 de migrantes, imagínate tú, a nivel nacional. Es penoso. Porque la migración se da por algo. Exacto, y no es para aplaudir, porque no hay un premio nacional ni una medalla que le den al Estado por ser el expulsor número 1 en el país de sus propios nacionales. Significa que algo está pasando y que no le estás dando los satisfactores necesarios a tu sociedad para que ellos se puedan quedar, a estudiar, a trabajar, a vivir, a producir el campo, ¿sabes? Esto sí alarma, porque estamos perdiendo, y volvemos un poco a la cultura, esta identidad, donde ya hay municipios donde las familias están solas. Y la migración inicialmente eran en Chiapas, figúrate tú, que entre el 2006 y 2008, bueno, se da este boom en algunos 28 municipios del estado. Actualmente los 122 municipios en Chiapas tienen familias de migrantes o reciben remesas de miembros que están fuera de Chiapas y del país. Triste, porque esto sí es como, dices, bueno, ¿qué pasó? En 13 años prácticamente, llegamos a ocupar el número 11. Qué bueno si fuera a nivel cultura, ¿eh? No. O en educación. Claro. Sería fantástico poder decir, oye, estamos en el número 11 a nivel nacional de acreditaciones, no sé, sí, alguna cuestión de evaluaciones importantes. Pero no ha ocurrido de esta forma. Entonces yo creo que sí es un momento de reflexión para detenerse e invitar a todos los que nos están escuchando, porque como sociedad mucho tenemos también que ver, ¿eh? Dicen que pues cada pueblo tiene lo que decide, ¿no? Sin ser más críticos ni más específicos, sí es importante un cambio de conciencia y de actitud. Todo esto se da y se genera también porque la sociedad somos un tanto apáticos, como que nos vamos acostumbrando a escuchar que pues, sí estamos jodidos, perdón por la expresión, pero creo que sí se vale, porque hay que ser honestos y quien nos esté escuchando del otro lado del micrófono va a entender que es una realidad. Qué bueno si algunos tuvimos la oportunidad de salir o tienes un trabajo, pero ¿qué te dicen? Cuídalo, porque si lo pierdes, quién sabe, ¿eh? Claro. Entonces, como que ya se vuelve muy, muy natural, muy normal hablar de que pues hay crisis, que no hay dinero, que no hay trabajo, pero ¿cómo nosotros estamos participando a este cambio de conciencia real y social en el país? Y fíjate que estás tocando un aspecto muy importante, porque pareciera ser que el mexicano es más nacionalista cuando está fuera del país que cuando está en México, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí escuchar el himno nacional, pues para algunos representa un trámite, otros una obligación en la escuela, pero que hable de un nacionalismo como tal no es cierto, ¿eh? Así es. Otra, la bandera mexicana. Estás en el extranjero y ves la bandera, ¡ay! Te despierta el sentimiento, mi identidad, mi país, mi tierra, mis paisanos, pero cuando estás en tu país, o sea, para ti no representa absolutamente nada, ¿eh? Sí, te voy a confesar que yo soy uno de ellos, porque yo viví en carne propia esto, pues corríamos para buscar a ver dónde había una taquería, porque ya tenías antojo de tacos. Pero bueno, y esa es otra. Sí. Llegas a las taquerías mexicanas y ya no es, oye, pero esta salsa no pica. Oye, la tortilla ya es diferente, ¿no? Así es. Entonces, como que van
tropicalizando lo mexicano para que pueda ser de la aceptación del extranjero. Sí, se convierte un poco en Tex-Mex, el llamado Tex-Mex. Los burritos, ¿no? Que no llegan a ser lo que aquí son, ¿no? Entonces, ya hasta la comida, ¿no? Y si a eso le vamos agregando la cultura, toda esa adaptación que nosotros desde México ya le estamos dando a nuestra propia cultura, a mí me causa mucha sorpresa cómo los niños ya hablan de Halloween, ¿no? Sí. Ya no es el Día de Muertos, y si tú platicas, no, es que mira, el día primero son las almitas pequeñas y el día 2 son las almitas grandes que van a venir. ¿De qué me hablas, papá? Porque eso no se ve en Halloween. Entonces, es un cambio de mentalidad y el adaptar palabras como la pick-up y el famoso sándwich. O sea, sí hay un cambio de cultura. ¿Pasa esto con el mexicano en el extranjero? Sí, totalmente, totalmente. Esto es parte de una realidad. Antes de entrar al aire estábamos comentando de esta moral flexible que yo le llamo también en los mexicanos. Así como nos adaptamos rápidamente a otras culturas y somos muy buenos amigos y ya sabes, mi casa es tu casa, es muy apreciada y nos llevamos con casi todos, Pero también hay este arraigo muy fuerte a nuestra identidad porque pues extrañas la música, las canciones que te dieron, con las que creciste, la comida, los olores, los colores, en fin, muchas cuestiones. Y los símbolos patrios, las fiestas patrias, bueno, son un éxito. Tú no los ves, pero el día del 15 de septiembre no sabes de dónde salen mexicanos, pero esos son masas que aparecen en las fiestas patrias. Pero también cuando cruzamos nuestra frontera, allá respetamos los señalamientos, sabemos que hay leyes para que si tú rebasas la velocidad te van a quitar el permiso, etcétera, etcétera, o te pueden hasta deportar. Puedes perder hasta la nacionalidad si cometes un crimen grave, ¿sí? O una agresión inclusive sexual, que puede ser desde tocar a alguien de forma involuntaria, pero que no tuvo su autorización. Claro. Y eso ya cataloga, te dice, pues te acusa, ¿sabes qué? Me agredió sexualmente porque me tocó y yo no quería. Y te llevan a la corte. Entonces sí, como que vamos muy rectos. Cruzas la frontera y de repente un extraño fenómeno y ya no reciclas, ya pasas viendo, oye, pues déjame pasar más rápido, ¿no? Ten el billete. Sí. Entonces comenzamos como que a contribuir nuevamente esto, y es parte de lo que tú estás mencionando. Es una cuestión, yo creo, también de actitud, pero sí se puede cambiar. Porque si estamos fuera y lo hacemos, es importante reconstruir nuestra sociedad desde el punto de vista cívico. Pero ¿cómo hacerlo? Mira, porque si tú y yo hacemos un recorrido mental, las figuras públicas, hablemos de alguien a quien se le fue muy criticado, ¿no? Hugo Sánchez, se va a vivir a España y regresa hablando con acento español. Sí, claro. Se va Paulina Rubio, es más española que los españoles. No, impresionante. Entonces tú dices, bueno, a ver, entonces, esos ídolos que son seguidos por mexicanos, que voltean a ver, y estamos hablando de alguien que representa un nombre, una figura en el fútbol mexicano. O sea, a ver, espérame. Y lo mexicano, ¿dónde lo dejaste? O sea, nos adaptamos tan rápido que hasta perdemos lo que somos, ¿no? ¿Cómo hacerle, Agustín? Porque esto es cultural. Es educación. Fíjate, Luis, es educación. Un pueblo, si tú lo sumes en la miseria y en la ignorancia, está condenado a morir. Y se va perdiendo. Todo esto, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero yo específicamente considero que es educación. Si en el sistema educativo mexicano tuviéramos estas materias de civismo, de cultura, del reciclaje, sí se habla, pero no se hace. No, es como un discurso vacío, porque bien dicen que el juez comienza por su casa. Si tuviésemos en todas las escuelas contenedores para reciclar, sería importante porque estás predicando con el ejemplo, ¿no? Claro. Y es lo mismo en las diferentes áreas de nuestra sociedad. Pero te quiero interrumpir. Nosotros tenemos un libro de tercer año de primaria hoy. Con faltas ortográficas. No, déjate las faltas ortográficas. De verdad, impresionante. El nombre del gobernador del estado, Joaquín Miguel Gutiérrez, viene con un nombre diferente. Es más, en un mapa con distribución política, con separación política, el municipio de Tuxtla Gutiérrez viene señalado con frontera con Guatemala. Entonces, a ver, espérame,
ese libro es el que está sirviéndole a darle identidad a los niños en todo el país. Y esa información está ahí señalada, y lo tengo documentado. Entonces tú dices, a ver, espérame, ¿dónde está? Pongamos el ejemplo del gobernador de Chiapas. ¿Dónde está esa revisión de la información que le va a dar una identidad a los chiapanecos? Y ahí está en los libros. Entonces, sí resulta algo complejo porque tú partes de un punto. Es la sociedad, sí, pero también hay otros esquemas. Claro, definitivamente. Parte de definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. He escuchado últimamente mucho el término de educación de calidad. Y ahí como que yo me freno un poco, porque, bueno, ¿qué estás proponiendo para que realmente haya una reforma a la educación, al sistema educativo en México? Pues no nada más es tener, bueno, sí, revisar los planes de estudios, revisar también la parte académica, quiénes están responsables de dar esta. Es un punto que estuvo muy conflictivo y muy sensible en nuestra sociedad, porque, bueno, los niños perdieron 50 días de clases. Fíjate. Vamos a poner un ejemplo, y no es un comparativo, sino más bien es un punto de referencia, quiero que se tome como tal. Fíjate, en Canadá, tú tienes derecho a la huelga, pero está reglamentado, está legislado. Tú no puedes paralizar ni la industria ni la educación. Si tú quieres, no te niegan el derecho a hacerlo, pero no más del 50%, porque el 50% tiene que garantizar que la sociedad funcione, reciba un servicio. La educación no puede detenerse, ni el transporte, ni otro servicio público de la vida pública de la ciudad, porque lo contrario sería un parálisis y la afectación sería generalizada. No se trata de que todos nos hundamos porque vamos a hacer un berrinche, no. Se trata de que lleguemos a un punto de negociación, es decir, ok, es muy válida mi punto de vista, mis exigencias, mis propuestas, mis necesidades, que quiero que negociemos juntos en una mesa, pero ¿por qué los niños tendrían que pagar? Y volvemos a lo mismo, esos 50 días que no van a recuperar por mucho que quieran tener 1 hora o 2 horas de clases. Además, ¿qué culpa tienen los chamacos, los niños, de tener que pasar más tiempo o un fin de semana estudiando para recuperar algo por una falta de coordinación o de diálogo? Eso es a donde yo sí soy crítico. Tengo familiares y amigos que son inclusive, que están en el magisterio, y buenos amigos que están dentro, pero sí vale mucho la pena reflexionar. Una parte estamos nosotros y la otra parte es la parte gubernamental, efectivamente, como tú dices. Nuestras instituciones, ¿qué están haciendo para que, bueno, si estamos hablando de calidad y te sacan un libro, como tú dices, lleno de errores ortográficos o con problemas de localización geográfica? Pues bueno, ya no preguntemos entonces cuando alguien quiera que le mencionen algo de la historia de Chiapas o de la historia de nuestro país, claro, que es importantísima porque es parte de nuestra identidad, de lo que estamos hablando y que tu programa trata, ¿no? Sí, claro. que aborda. Si no tenemos una identidad definida y no sabemos dónde estamos parados y de dónde venimos, pues imagínate. Ahora, los chiapanecos, pues nuestros genes son guatemaltecos. No olvidemos que fuimos parte de la capitanía guatemalteca. Sí, claro. O sea, y la verdad es que pareciera ser que ya nos sentimos como pasan los centroamericanos y pasan los guatemaltecos y es como que, ahora me la vas a pagar. Y en el norte nos la están haciendo a nosotros. Esa parte de impacto psicológico vale mucho la pena. Yo lo analizo y digo, ¿por qué tiene que ser así? Pero tú como investigador de esto, que el tema migración, que además te has documentado a través de muchos años, desde las partes oficialistas, luego te vas con agrupaciones ya más independientes de la instancia oficial, ¿qué observas con respecto a los mexicanos? ¿Va en algún momento a detenerse este fenómeno? Porque si me dijeras que no, te escucharía de verdad con suma preocupación, porque entonces reflejaríamos que en México no estamos dando las condiciones para que esos mexicanos puedan tener un desarrollo pleno, hablando de lo que marca la Constitución, una vida sana, con educación, con un buen trabajo, con una vida democrática. Claro. Pues fíjate, Luis, que lamentablemente mi respuesta es que no se va a detener, no se va a detener. Esto es como una ruleta, como una rueda que gira con engranes y que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Sí se puede regular las fronteras, no puedes detener una migración con un muro. No estamos en la época del muro de Berlín, ¿sabes? Esto fue, digamos que en cierta forma, una parte de la historia un tanto vergonzosa por la forma en que fueron tratados y cómo fueron divididos y separados, ¿no? Pues en la frontera norte levantar un muro, pues es una medida desesperada, muy irracional, quisiera decirte, porque la creatividad del mexicano, ahí sí la vamos a mirar, porque le tapan y le bajan. Va a ser rampas,
Tienen catapultas del otro lado, tienen túneles donde cruzan todo lo que te puedas imaginar, de kilómetros, y muy bien elaborados. Cuando los encuentran es porque ya pasaron 6 meses, un año, que la han utilizado, ya lo pueden después mandar al reciclaje. Sí, claro. Y vengamos a la frontera sur, y es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, se ha trabajado en todo lo que es la región centroamericana. Se están haciendo algunos esfuerzos a nivel legislativo, donde tuve la ocasión también recientemente de ser asesor en el Congreso del Estado. Ya estos encuentros se van dando, pero hay que ir más concreto. Todo parte desde un punto de vista económico. Si los países que están, de cierta forma, en una situación precaria, una situación menos desarrollada que el resto, como en el caso de los Estados Unidos, van a seguir yéndose, sin duda. México no es la excepción. Sí la podemos desalentar. Créeme, sinceramente, que quienes ya pasamos por esto, quienes ya estamos de regreso, porque siempre anhelamos volver a nuestra patria. Hoy en la mañana tenía la ocasión de hablar con una persona, y siempre te vas y estás como añorando regresar, ¿y dónde estará? No, pues mis papás, mis sobrinos, mis hijos. Yo estuviera comiendo pan con puesto. Sí, hombre, no, imagínate, yo hayan comido tan sentado. ¿No? Sí, brillante. Y la verdad es que, bueno, sí volvemos. Un saludo a los amigos de Comitán. Muchas gracias, sí, cómo no, a todos mis paisanos queridos, con mucho cariño. Y la verdad es que esto es muy arraigado, muy arraigado. Entonces vamos a tratar, que quisiéramos ver la realidad completa. Desalentarla es decirles, ojo, no todo es miel sobre hojuelas, porque los que están allá, créeme que se enfrentan a una situación en Estados Unidos de que no pueden salir con tanta libertad, que los pueden agarrar. ¿Qué vive el migrante? Fíjate, hay un migrante que está en un pequeño departamento que rentan 5, 6, 7 personas, conviviendo todos los días, que van a trabajar, que te gustan 12, 14 horas para tener un dinero extra y comiendo mal. No siempre comen bien. Pues se limitan y van o se cocinan para poder tener el extra, porque si tú quieres llevar un nivel de vida mediano, pues gastas también en dólares, así como los ganas, así los gastas. Claro. Pues una hamburguesa te vale $8, sí, con $8 en México es un festín. Sí, claro. Entonces ellos piensan en eso, y se comen unas latitas de frijoles con unas tortillitas, y pues un filetito si alcanza, y si no, pues un chicharrón, lo que encuentren. Sí, es una vida de sacrificios, ¿eh? Cuando tú ya ves pensando en mandar el dinero a su familia. Sí, y ahí viene la otra parte, el impacto en nuestra sociedad. Las sociedades indígenas en Chiapas se está modificando. Estos estudios de los que te hablé de Naciones Unidas, muy serios, por especialistas, muestran claramente cómo el lenguaje se está modificando. Tú mencionabas algunas palabras, algunos modismos, anglicismos. Nosotros en la universidad nos castigaban por utilizar un coffee break, ¿no? Pues vamos a un descanso. Claro. Simplemente. Por ahí nos tomaba la ocasión con un tío en un curso de oratoria, y es hablar correctamente, utilizar las palabras de nuestro lenguaje en español. Así es. Porque entonces si hablas como pocho, pues digo, con mi respeto para quien lo haga, no quiero tocar sensibilidades por allí. Pero es importante el Spanglish, o el frañol también que le dicen, ¿no? El frañol. Y bueno, toda esta parte. Las construcciones en las comunidades, si tú observas en las comunidades indígenas, es importante porque ya hay una tendencia a hacerlas americanizadas. Fíjate, pasé hace 2 días por una recta que está entre Teopisca y San Cristóbal. ¿Cómo no? Y no sé si hayan observado que están ofreciendo casas preconstruidas, una especie como de cabañas, pero al estilo americano, porque yo las veo y dije, estas cabañas son al estilo americano. Alguien que ya se fue, que aprendió porque trabajó en esa industria y las está haciendo acá. Y sus casas ya tienen esa tendencia. Entonces hay cierto rechazo, y apartheid, sería como una especie de apartheid entre estas sociedades. Ya no nada más es un conflicto religioso, que sí lo tenemos en Chiapas muy marcado, porque ya vienen con otras tendencias, o inclusive con otras religiones, con otra cultura, ya no quieren comer exactamente lo mismo, ya no se visten igual. Y grandes muralistas, ¿no? Yo recuerdo por ahí un óleo no recuerdo si es de Diego Rivera, donde habla del mestizaje, ¿no? Va al frente va un hombre con rasgos extranjeros, y atrás va una indígena con el niño con rasgos indígenas y ojos azules, ¿no? Claro. Entonces, esa mezcla de identidades,
hace que, pues bueno, se esté transformando ya las comunidades indígenas. Y es la base de nuestras identidades, porque finalmente, bueno, algunos dirán que se sienten más españoles, pero si me pudieran ver de frente, tengo los ojos rasgados como maya, yo no diría que soy chino, ¿no? Sí, claro. Eso es parte de una identidad, pero cuando sales, esta afortunadamente, como la arraigamos un poco más. Chino. Sí, ¿no? Sí, en Estados Unidos. Sí. Ya vuelves y dices, admiras, respetas. A mí me da mucho coraje cuando están haciendo el mercado y pues un indígena le están pidiendo, no, pues dame lo más barato, y en el supermercado o en las tiendas estas grandes supermercados que vienen de cadenas, sí, ¿no? Por no mencionar los nombres, pues los pagas al doble. Sí. Y ahí no vas a regatear. No. Entonces hay que hacer esta justicia social, es parte también de una realidad. Pero volviendo a lo que te mencionaba, es el impacto en nuestra cultura, la modificación en el lenguaje, la modificación en la conducta, que pues invariablemente es resultado también de las experiencias que se han vivido y el lugar a donde estuvimos. Oye, de verdad que es muy interesante, porque pareciera ser que esto está pasando fuera del alcance de las legislaturas, fuera del alcance de los esfuerzos, y hoy veo organizaciones civiles más preocupadas por el efecto de la migración que quizá por las propias instancias oficiales, porque partiendo de que no existe una congruencia en la base de datos, significa que no hay coordinación. Así es. Mi respeto y mi admiración, efectivamente, como tú lo mencionas, a estas organizaciones no gubernamentales, claro, organizaciones civiles que están, las ONGs que están presentes en Chiapas, en México, respaldando no nada más el tema de la migración. Estamos hablando de en todas las áreas específicas. Tú perteneces a varias organizaciones comunitarias. Sí, tanto en Canadá como... de ellas? Mira, en Canadá, pues sí, en algunas, sobre todo hispanas, fundaciones, hice campañas de financiamiento en apoyo a estas comunidades salvadoreñas, guatemaltecas, bolivianas, salvadoreñas, Guatemala, Colombia, Perú, pero también en Estados Unidos, en contacto directo con organizadores y líderes comunitarios, sobre todo las casas de migrantes, las casas, Casa Chiapas, la casa de los poblanos, que es importantísima, por mencionar un ejemplo, Nueva York, pues es Puebla York. ¿De verdad? Así es, Puebla York, así le dicen, así se conoce, porque es un territorio, una ciudad dominada en su gran mayoría, muy marcada por los poblanos. Como decían que y hay una comunidad muy importante de chiapanecos en Cancún. Así es. Me estaban hablando amigos que decían, no, es que de verdad estamos organizados y estamos llevando a cabo proyectos, y oye, ¿por qué no lo hacen aquí? ¿Por qué no en Chiapas? No, es que aquí hay más dinero. Sí. Aquí son dólares. Sí. Y yo creo que eso pasa también con situaciones como la que tú manejas de Puebla, ¿no? Sí. Al final del día, lo que cuenta es, el reto sería, ¿cómo desalentar esta migración? ¿Y cómo se puede hacer que regresen? ¿Se puede? Sí se puede, pero... ¿Qué mecanismos observas tú? Mira, tiene que haber una coordinación realmente profunda y tiene que haber un eje rector, no nada más políticas que determinen lo que vamos a hacer. Porque si hablamos y analizamos recientemente lo que el señor gobernador, que precisamente mañana va a informar al pueblo chiapaneco, en el Plan Estatal de Desarrollo, hay un factor, hay un índice que aborda el tema de la migración. Se crean fondos. Ustedes han de haber escuchado que hay un fondo que el senador perredista propone, hay otro senador priista, también mi paisano que propone por ahí. Los gobernadores del sur vinieron a Chiapas con el secretario de gobierno, de Gobernación, Osorio Chong, donde lanzan un proyecto específico para la seguridad en las fronteras, reforzar la frontera sur. Y todo esto es dinero. ¿Cómo se va a aplicar? Sabemos cantidades, pero ¿cómo se aplica? Ahora, es ahí donde vienen estas políticas vinculatorias. O sea, el qué sí lo sabemos, pero el cómo... Ni cómo, ni cuándo. Ni cuándo. Entonces, tienes una frontera en la frontera sur, que tiene un fondo para repatriación de cuerpos. Pero, ¿cómo están aplicando otro proyecto, por decirte de alguna forma, para desalentar este cruce o esta migración? Pues tienes que darles beneficios, apoyos al campo, claro, a la educación, a los recién egresados,
sistema de becas, apoyos, sí se puede. Y ahí sí nosotros podemos intervenir, porque las ONGs, hay mucho financiamiento, apoyo que podemos traer desde el exterior, y eso te lo digo personalmente porque yo sé, y con todos los organismos, tanto de Canadá como Estados Unidos, es un potencial enorme que podemos ofrecer, salvo que, bueno, que las voluntades se conjuguen y que los egos bajen, porque en cuestión política no siempre cae muy bien que tú vengas a ofrecer. Claro. Estamos como que más bien acostumbrados a que me pidan cuánto quieres, o cuánto, es como de lo que yo hablaba al principio, nos acostumbramos a que tenga que funcionar de cierta forma. Sí se puede, sí se logra, pero tiene que ser vinculatorio. Quiero decir, una política migratoria sana exige una sociedad sana. Así sería. Esto sería posible cuando tengamos un grupo interinstitucional, todos funcionando con un mecanismo, como te decía, en esta engranaje, donde todos tengamos que hacer nuestra tarea adecuadamente. La Secretaría del Trabajo, brindando mayores oportunidades, la Secretaría de la Frontera Sur, el Instituto Nacional de Migración, políticas públicas exactas desde el municipio. Que es el núcleo. Es la parte. Efectivamente. Es el embrión. Y pues dejémonos ya del paternalismo que nos ha dejado a lo largo de la historia de muchos años en nuestro país, pues nada más pereza. Yo le llamaría una pereza social, porque es muy fácil estirar la mano y pedir, decir, bueno, soy víctima de, no sé, de maltrato, o lo que tú quieras. Sí se da, pero ya basta también de creer que todo tiene que ser por obra y milagro. Claro. Tenemos que participar más conscientemente de cuál es la realidad y al mismo tiempo exigir a nuestras autoridades, no nada más a través de un momento electoral. Exigir en todo momento, ¿no? Cuentas, rendición de cuentas claras. Ahí no me quiero meter porque es un tema muy sensible, pero también que haya un presupuesto destinado, específico, para decir, vamos a desalentar que la migración se dé apoyando a nuestras familias, a las madres de familia, pero no dándoles una despensa. Vamos a hacerle proyectos donde contribuyan a una economía, una sustentabilidad familiar, donde tengan, pues, ¿qué te gusta? No sé, pequeño negocio familiar, una granja, cuestiones de cultivos, etcétera. Algo que pueda alentar nuestra economía y que finalmente, digamos, tengan un medio honesto de vivir, cómodo. Bueno, no vamos a cambiar la realidad. Yo no querría caer en una ilusión, decir, vamos a cambiar en 10 años una utopía y vamos a terminar siendo millonarios todos. No, siempre hay disparidad y bueno, creo que la educación es algo importante, pero antes que la educación, si tú le preguntas a alguien, me dice, primero quiero ver que mis hijos coman. Claro. Antes de mandarlos a la escuela, yo quiero que vayan, que estén sanos, que tengan salud y que tengan un sustento y dónde vivir. Entonces, vuelvo a la realidad de los migrantes. Cuando se van, lo primero que tú le preguntas a un migrante, ¿y para qué quiere su dinero? Bueno, pues para que coman y para que tengan una casa digna, sus hijos, o un terreno donde puedan cultivar. O cultivarlo, que es lo que saben hacer la gran mayoría y que, pues bueno, es como ir a buscar su fideicomiso, que hace algunos años se cortó para el apoyo al campo o a los granos, a la producción de granos. No existen seguros que protejan las pérdidas de las cosechas. Y tú vas a cualquier otro país, hablando de los que estábamos específicamente mencionando hace un rato, bueno, tú pierdes la cosecha porque hubo una inundación, bueno, te la cubren. O plagas. O plagas, exacto. No se dio, hubo mucha agua, no sé, aquí, sequía. Por ejemplo, una que nos afecta mucho, la langosta, acaba con tremendos plantíos y nadie. Así es. Ahora tenemos el ejemplo también del café, que es una segunda fuente muy importante para Chiapas históricamente, y de ahí, fíjate, qué curioso, porque al principio del siglo, las primeras migraciones de Chiapas se dan justamente en el sector cafetalero, cuando llegan a producir las fincas cafetaleras centroamericanos y guatemaltecos a Chiapas. Ahí comienza la historia. Y la historia más reciente a partir del 2000. Entonces, todo, si te puedes dar cuenta, todo lo que hemos mencionado está vinculado, no puede estar visto de forma aislada. Así que los migrantes ni somos un fenómeno, ni somos invisibles, somos una realidad, pero somos mexicanos. Y estés donde tú estés, existe una responsabilidad del Estado mexicano y nosotros también de elegir a nuestros ciudadanos y a nuestros representantes. Oye, Agustín, ¿no sabes qué?
qué grato que podamos compartir hoy esta visión que tú tienes como académico, como un investigador de lo que es el tema de migración. Estamos a un minuto de cerrar, no sé si quisieras dar algún mensaje ya final para aquellos estudiantes que pues seguramente van a estar visualizando este documental, esta entrevista, y que puedan escuchar de viva voz de una persona que pues ha estudiado este tema, y pues que pueda servirles a ellos dentro del desarrollo profesional. Pues primeramente agradecerles muchísimo a ustedes este espacio, esta recepción de los medios, la apertura que hay para hablar abiertamente de esta realidad, e invitar a todos los que nos escuchan, no nada más a los estudiantes, a todo aquel ciudadano que le interese conocer un poco más, que investigue, que lea, que se acerque. Específicamente tenemos un proyecto nuevo de México Presente, nos pueden buscar en los medios electrónicos. ¿Tienes redes sociales? Sí, estamos en el pues ya sabes, en el Facebook, en el Twitter, lo que más está más de moda. Claro. Actualmente estamos todos los días. ¿Pueden buscar a Agustín Figueroa Flores? Como Agustín Figueroa Flores en el Facebook, y pueden buscar México Presente Chiapas, y les va a aparecer también, por ahí hay videos, algunas otras entrevistas, y el intercambio institucional es muy importante de experiencias vividas. Yo invito a todos los estudiantes, a todas las sociedades presentes, las organizaciones civiles. Algo que quisiera decir es que en Chiapas no existe un registro de las organizaciones no gubernamentales registradas, que estamos trabajando en el tema. ¿Están ustedes construyendo esa? Estamos dándonos a la tarea de esto, pero si alguien tiene un proyecto y le interesa, ahí está la invitación, porque la información es poder, pero también es vinculatorio, porque toda esta información separada no nos sirve para nada, porque caeríamos en el mismo error de lo que estamos hablando, de que no han habido resultados. Así que agradecerles el espacio, invitarlos a que sigan construyendo una sociedad sana, construyendo una sociedad más justa, y que se acerquen y pregunten, y que también seamos ciudadanos de calidad. Excelente. Te agradezco mucho. Con esas palabras, ¿no, Agustín? Te agradezco. Con esas palabras, pues agradecemos a cada uno de ustedes que tuvieron a bien sintonizar a esta emisión de Reflejos Péndulo Radio, y nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche por su programa. Que pasen buena noche, Agustín. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Reflejos, un programa de Péndulo Radio, conducido por Luis Luna León. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, gracias. Look at me.